¿Por qué? Porque nosotros vemos fuera que está encendido, está lleno de luces, pero el gran ausente es el Señor. Si nosotros nos damos cuenta, en los centros comerciales está invadido de luces, pero la luz que realmente vino a iluminar la oscuridad en la que se encontraba el mundo es la gran ausente. Entonces nosotros en el Adviento nos preparamos para celebrar ese nacimiento. Lastimosamente, en esta sociedad moderna, en esta sociedad donde el relativismo moral está cada vez más impregnado y donde nosotros los bautizados debemos de estar muy atentos, nos damos cuenta que nos están metiendo gato por liebre y nos han quitado al centro de la Navidad, que es el 3 veces santo, y nos han puesto a un señor panzón de rojo, ¿verdad? Al punto que a vuestros hijos, quien les trae los regalos en la Navidad, es ese señor panzón. Y le creemos bastante a él. Incluso nosotros pasamos por ese momento donde nosotros creíamos que Santa Claus existía. Y nos olvidábamos que el único que existe es aquel que es la luz verdadera y que viene a iluminar nuestras vidas. Amén. Amén. Pues dígale al que está a su lado, ponte atento. En este Adviento. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a ver? ¿Cuántos conocen el semáforo? ¿Cuántos colores tiene? 3, ¿verdad? Y en esos colores hay indicaciones que nosotros debemos acatar para no estrellarnos. ¿Es cierto, verdad? ¿Cuántos colores tiene? Tiene 3. ¿Cuál es el primero? ¿Qué significa el verde? Que tenemos paso libre, ¿verdad? ¿El rojo qué significa? Detengámonos, alto, porque si no nos detenemos nos vamos a estrellar. Amén. Y hay un tercer color que está en medio de esos dos, el amarillo. ¿Qué significa? Pero en este país no significa eso. Significa apurarse, porque si no ya se va a poner el rojo y vas a llegar tarde. ¿Sí? Entonces, de igual forma que ese semáforo nos indica a nosotros en la vía, en el camino que debemos de atender, la iglesia nos muestra colores y hay un semáforo en el ciclo del año litúrgico. Amén. Entonces nosotros vemos el primer color del semáforo dentro de la iglesia en el primer tiempo del año litúrgico. ¿Qué color es? El morado. Entonces nosotros no vamos a ver este color en 2 tiempos dentro del año litúrgico. El primer tiempo que lo vemos es el tiempo del Adviento. Y en el Adviento el color morado me indica prepárate, preparación. ¿Preparación para qué? Preparación al máximo para la natividad del Señor, para celebrar ese nacimiento de Dios. El segundo tiempo, donde vamos a ver ese color morado, es el tiempo de la Cuaresma. Y de igual forma que en el Adviento me indica preparación, en la Cuaresma me indica también prepárate, pero no para la Navidad o la natividad del Señor, sino para vivir al máximo el centro de nuestra fe, el triduo pascual. Entonces nosotros nos preparamos al máximo para vivir un triduo pascual, para celebrar la Pascua del Señor. Y vamos a verlo además en otro momento muy especial de nuestras vidas, especialmente los que estamos respirando. ¿Y dónde lo vemos? En la misa de cuerpo presente, donde nosotros estamos muchas veces dolientes, adoloridos del alma, porque hemos perdido a ese ser querido. Y yo le pregunto, ¿qué dice el color morado a ese ser querido, a ese ser amado que está dentro de un féretro, donde ya no puede respirar? ¿Qué le dice el color morado? No, al difunto no le dice nada, ya no puede ver, escuchar. ¿A quién me habla? Me habla a mí. Prepárate. ¿Para qué? Para tu entrada a la vida eterna. Porque nosotros
necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para construir una comunidad parroquial. Y siempre voy a decir esto, mi amado hermano, nosotros los bautizados nos preparamos para ser ingenieros, para ser arquitectos, para ser abogados, para ser administradores de empresas, para ser médicos. No nos conformamos con una ingeniería, una licenciatura, aspiramos a un posgrado y ya no nos conformamos con eso, aspiramos a un doctorado. Porque la exigencia, mi amado hermano, académica es grande. Para poder competir debemos de prepararnos. Pero déjeme decirle que nos olvidamos de lo más importante. No nos estamos preparando para entrar a la vida eterna. Y esa falta de preparación es lo que ha llevado a la iglesia local en El Salvador ser ya reducida al 38%. Y la iglesia protestante elevada a un 43%. Eso, mi amado hermano, nos pasa el test de la fe que tenemos dentro de nuestra fe universal. Aunque redundemos. ¿Por qué? Porque el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, en América Latina, están comandando el mayor índice de protestantismo en América Latina. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Quiere decir que la generación actual está en caos. Y en vez de generar, ha comenzado a degenerar. ¿Y quién, mi amado hermano, es la generación actual? ¿Quiénes somos esa generación actual? Nosotros, los agentes de pastoral, los que estamos activos, los que deberíamos de generar no un decrecimiento en la fe, sino un crecimiento. Pero entonces nos damos cuenta que por esa estadística de una casa encuestadora muy prestigiosa, nos muestra que El Salvador es el tercer país en América Latina con mayor índice de protestantismo. Lo lidera Honduras y después Guatemala. Nosotros reducido al 38%, y surge la pregunta, pero tenemos un santo que fue obispo y tenemos 4 beatos, pero esos no son de la generación actual. ¿Quiénes hicieron ese efecto? Quizás nuestros bisabuelos o tatarabuelos. ¿Sí? Entonces quiere decir, agente pastoral, que hay que ponernos pilas, porque en nuestras manos está que nuestros hijos releven la fe que nosotros profesamos en la actividad parroquial. Y el tema es construir la comunidad parroquial. Pero cuando nosotros hablamos de construcción, yo veo estas 3 columnas superficiales, allá están otras 3, son 6, internamente deben haber 3 más, y debe de haber una viga ahí, otra viga acá y una que la corta. Esas son las que me sostienen, ¿qué cosa? Un segundo nivel. ¿Cuál será el segundo nivel de nuestra fe? Mi amado hermano, que necesitamos construir para que cuando nosotros en 50 años ya no estemos acá, la iglesia, la transfiguración, la parroquia, siga con agentes de pastoral. Entonces viene la actividad parroquial y nos dice que construir la comunidad parroquial tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Lo primero es reconocer la importancia que como miembros de comunidad y testimonio de vida aportamos a la construcción de la comunidad parroquial. Ese es el objetivo, que ustedes van a ir a hacer eco a sus comunidades. Yo no sé ustedes, pero yo estoy afligido, estoy preocupado, porque la profecía del cardenal Ratzinger, que en su momento era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que dijo el cardenal Ratzinger? El cardenal dijo que la iglesia iba a ser reducida a su mínima expresión y que iba a resurgir con unos pocos. Surge la pregunta, yo no sé si usted se preocupa, surge la pregunta:
¿esos pocos serán familia o hijos nuestros? ¿Ah? Usted me puede decir, sí, hermano Fernando, damos fe. Te pregunto, ¿están reconociendo ellos la importancia que tienen como miembros de comunidad? O vámonos más al punto, ¿vuestros hijos están comprometidos en la comunidad parroquial? Entonces nos damos cuenta, mi amado hermano, porque como aquí hay que hacer una ingeniería, hay que hacer un estudio de suelo, porque yo como ingeniero para levantar una estructura en un segundo nivel, debo hacer un estudio de suelo, qué tan factible es poder levantar un segundo nivel con la estructura que yo tengo. Entonces, si nosotros vamos a hablar ahora sobre construir la comunidad parroquial, nosotros somos los agentes de pastoral activos, que somos los que estamos liderando las diferentes comunidades que forman la comunidad parroquial. Pero surge la preocupación, si nosotros ya cruzamos los 40 y 50 y vuestros relevos no están injertados en la comunidad parroquial, significa que ese segundo nivel, mi amado hermano, se nos va a venir abajo. Por eso es que nosotros vamos a identificar cuál es el objetivo. Primero, reconocer la importancia que como miembro de una comunidad y testimonio de vida, aporto a la construcción de la comunidad. Y yo no puedo pretender construir la actividad parroquial o comunidad parroquial con gente ajena a mi primera comunidad, que es mi hogar. ¿Sí? Porque entonces, mi amado hermano, ingresamos en otra problemática y las abuelitas son especialistas en ello y tienen un adagio que a cada momento resuena. Hijo, no puede ser candil de la calle, oscuridad de su casa. Entonces, lo primero que yo debo construir es mi pequeña comunidad, no ajena a mi familia. ¿Amén? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un estudio de suelo. Porque yo, ¿cómo puedo pretender venir a construir una comunidad parroquial si estoy deconstruyendo la base de la comunidad parroquial? ¿Cuál es la base de la comunidad parroquial? La familia. No me creen, mi amado hermano, a mí me gusta auxiliarme mucho de los documentos y nos vamos a ir a lo que rige la iglesia. ¿Cuál es ese documento? El Código de Derecho Canónico. Si nosotros no conocemos, si yo no conozco como agente pastoral qué es lo que rige la iglesia donde yo profeso una fe, entonces como que no tengo el ingrediente para poder preparar ese platillo exquisito para que otro venga y deguste de lo que yo estoy dando. ¿Amén? Amén. Canon 226. Escuchen lo que va a decir el Código de Derecho Canónico. Aquí no nos venimos a inventar nada, porque muchas veces nosotros pensamos que no tenemos margen de acción para movernos, para ejecutar, porque el Padre no nos lo permite. Aquí está, miren, 2.26. Quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial, levanten la mano los matrimoniados. Entonces no está hablando a nosotros. Tienen el peculiar deber, anote eso y si tiene un marcador, márquelo, deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y de la familia. 2.26. ¿Qué estoy haciendo? Un estudio de suelo para poder construir. ¿Qué hace el que fabricó esta silla? Es un constructor también. ¿Preparó qué cosa? El material. ¿Sí? Preparó el molde. Verificó la aleación de qué cosa? De los elementos químicos, si realmente tenían la capacidad para soportar 250 o 300 libras.
La 145 el hermano Fernando la soporta. ¿Por qué? Porque el que pensó el mueble o el elemento dijo, debe tener la capacidad de soportar entre, qué sé yo, 10 libras a 350 libras. Pero cuando esa capacidad no la tiene, ¿qué le pasa a la silla? Comienza a pensar. Pues mi amado hermano, ¿nosotros qué vamos a hacer si tenemos realmente la capacidad como familia de poder sostener la infinidad de ideologías que se están levantando y han tomado fuerza para que vuestros hijos no se vengan abajo? Entonces nos damos cuenta el deber que tenemos. Por tanto, mi amado hermano, el agente pastoral no va a decir algo, ¿sí? Si no tiene algo que decir. ¿Y qué implica eso? Implica tiempo, dedicación, privación. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios. Porque si usted es profesional, una carrera a nivel nacional, 6 años. Si jugó con otras dificultades, 7 u 8. Si era ya mamá y tenía funciones de esposa, le metió más ganas, se tiró un poquito más de tiempo, pero le dio dedicación, entrega, esfuerzo, sacrificio. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué viene? El objetivo de construir la comunidad parroquial es reconocer primero que es más importante construir el reino de los cielos que construir mi vida. Entonces cambio el orden de los factores. Y dice una ley conmutativa de la matemática que el orden de los factores no me altera el producto, me da el mismo resultado. Pero ¿qué es la problemática actual? Que el bautizado, mi amado hermano, le ha dado vuelta y le da más importancia a lo efímero, a lo volátil, a lo que se va a terminar, y ha dejado en segundo plan lo más importante. Y Cristo lo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por la añadidura. Entonces, ¿cuál es el verbo en el objetivo? Reconocer. ¿Y qué significa, mi amado hermano, reconocer? Reconocer significa dar por suyo. Reconocer significa, ella es una obligación. Reconozco que es una obligación mía. ¿Por qué? Porque me matrimonié. Y me lo dice la Iglesia a través del Código de Derecho, en el artículo 226, quienes según su propia vocación viven en el estado matrimonial, tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación. Sinónimo, construcción. Si construyo, edifico. Si no construyo, ¿qué hago? O destruyo. ¿Qué me va a hacer el verbo en el objetivo? ¿Cuál es la acción? ¿Reconozco para qué? Para tomar acción. Para tomar acción. Y esa acción que voy a tomar al reconocer, ¿cuál es? Construir. Entonces definamos qué es construir. Es el acto de hacer una estructura. Es el acto de hacer una estructura. Anótelo usando el ingenio. Y para esto son especialistas las mujeres. ¿Sí o no? Claro. Yo no sé cómo se la ingeniaba mi mamá. Nosotros somos 5 hermanos, somos 5 hijos. Se la ingeniaba para que todos comiéramos. Y como sabía que el hermano Fernando y el otro varón que existe, Julio, son comelones, y preguntábamos, ¿se llenó? ¿No quiere más? Sí. ¿Cómo hacía? Vaya, sabe usted saber. Pero ella estaba construyendo, edificando. ¿Y quién es especialista en construir y edificar? La toda
¿Cuál fue el suelo? Esto es una belleza. ¿Cuál fue el suelo? ¿Cuál fue la tierra que el 3 veces santo preparó para sus pies? El vientre de María Santísima. Anoten. Esto quiere decir que para que yo pueda construir necesito un fiat, necesito un amén, necesito un hágase en mí. ¿Sí? Hágase en mí, ¿para qué? Para que usted levante esa pequeña comunidad o sector que le han dado. ¿Y cuál debe de ser su visión? No atraer más adultos, no. Hacer que los adultos que tiene atraigan a su relevo. Esa es la visión. Porque si no, la generación de evangelizadores se nos termina. Se nos acaba. Y si la familia, mi amado hermano, no se construye desde su vocación, no hay vocaciones religiosas. ¿Sí? Entonces de ahí hagamos un paréntesis y démonos cuenta la importancia de construir. ¿Qué necesitamos? Anótelo, ingenio. ¿Qué necesitamos? Materiales o insumos. ¿Para qué? Para que esa estructura quede concluida. Entonces yo les pregunto, ¿ya ustedes como parroquia tienen el objetivo general 22 o 2023? ¿No? Entonces ahí estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es importantísimo tener un horizonte. La parroquia que somos, la parroquia que queremos ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si voy a construir esto, no va a venir el maestro de obra y me va a preguntar, mire, ¿y cómo vamos a construir? No sé, ¿de cuántas plantas va a ser? Métale 5, las que le alcance el material. Por eso es que estamos reducidos al 38%. Porque no tenemos estrategias, no tenemos ingenio, no tenemos plan. Aquel que evangelizamos viene muchas veces a la Eucaristía. No, espero que no sea lo que pase eso acá, pero la persona que está al frente, el consagrado, no se tomó el tiempo de preparar ni siquiera la homilía. Entonces la persona entra, sale como entró. Pero en el Señor, y yo creo que no es así acá. Bendito sea Dios. Entonces, si tenemos una estructura, mi amado hermano, metámonos a Evangelii Gaudium 28. Definamos qué es la parroquia. La parroquia no es una estructura caduca. Hay que amarlo a la definición de construcción. Entonces la parroquia no es una estructura ya caducada. Puede tomar formas que requieren, anótelo primero, docilidad. Eso es lo que debe de tener la gente pastoral. Docilidad. Debe de ser dócil. ¿Qué es la palabra dócil? ¿Qué significa dócil? Debe de ser moldeable. No, así lo hacemos desde hace 50, 60, 70 años y así lo vamos a seguir haciendo porque así es. No, mi amado hermano. No. Ojo, con esto no estamos diciendo que vamos a modificar la doctrina. La doctrina sigue siendo la misma, porque lo que nosotros anunciamos es la palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y el cielo y la tierra va a pasar, va a cambiar más su palabra? No. ¿Qué es lo que cambiamos? La forma. Métodos. Por eso se metió el Concilio Vaticano II, donde sale este documento, Evangelii Gaudium. Y tenemos ahí, nosotros nos volvemos, los bautizados nos volvemos agentes de pastoral. Además de docilidad necesito, anótelo, creatividad. Debo de ser creativo. Si mi papá es creador, ¿qué debe de ser el hijo? Creador.
enseñárselas. Alguien tuvo que verlas. ¿Se recuerdan los hermanos Wright? Dijeron, el hombre puede volar. La iglesia en ese momento era tan, pero tan cuadrada que dijo, eso es una herejía, el hombre no puede volar. Ellos ya habían visto dónde, en su intelecto, el hombre puede volar. Levanten la mano, ¿quién ha ido a Estados Unidos? ¿Y qué se ha ido? Un pájaro. Cuando ya comienza a moverse y la turbulencia está fuerte, levántese y ve la ventanita. Va a ver las alas que tienen la capacidad de hacer este movimiento. ¿Y quién diseñó eso? ¿Pero quién es el primer creador de eso? Dios. Dios creó las aves. Dios no le dio al hombre alas, pero le dio algo que se llama inteligencia. El don de la ciencia infusa que tenía Adán, por su pecado no puede transmitirla a su generación, pero su generación, cuando se apareja, cuando se ajusta a la voluntad divina, tiene la capacidad de crear. ¿Amén? Entonces, ¿qué necesitamos? Docilidad y creatividad. Anótelo, misionera. Del pastor. ¿Quién es el pastor? Padre Neftali. Debe tenerla, yo no voy a inventarlo, lo dice el documento Evangelii Gaudium 28. Y de la comunidad. Entonces son un dúo dinámico. ¿Sí o no? Sí. Porque dice la palabra que los envió de 12. Para que cuando uno está cabizbajo, el otro sea el cirineo de aquel que está cabizbajo. Y cuando éste recobra sus fuerzas y el otro se desgastó en ayudarlo a este, el otro se convierte en él cirineo. Pero ¿qué necesita para hacer misión? Docilidad y creatividad. La parroquia, mi amado hermano, es presencia eclesial en el territorio. ¿Cuál es el territorio parroquial? ¿Desde dónde vamos? Desde los cerros hasta la universidad. Tenemos horriblemente grande. grande. Y desde lejano, hasta ahí, hasta la Arbenz, o sea, la avenida Arbenz. Como diría el padre Ernesto María Caro, tenemos chamba. Tenemos chamba. ¿Para qué, Fernando? Para misionar. ¿De qué forma? De una forma creativa y dócil. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes deben de tener creatividad y docilidad? Tanto el pastor como la comunidad. Debemos de ingeniarnos. Entonces, la parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra. Entonces, ¿qué vengo yo al templo, a la parroquia? ¿Qué vengo a hacer? A escuchar la palabra. Pero además, mi amado hermano, es una escuela. ¿De qué cosa? De la palabra. ¿Y qué yo hago en la escuela? Crecimiento espiritual por medio de la palabra. Eso es lo que encuentro. Crecimiento espiritual por medio de la palabra. Y si crezco, mi amado hermano, espiritualmente, también debo de crecer en la vida, o sea, humanamente. El término incorrecto, de una forma humana. ¿Por qué? Porque Cristo dice que sometido a la Sagrada Familia, crecía en estatura, sabiduría y gracia. Entonces, anote, ese es el nivel de crecimiento que necesitan vuestros hijos. Pero también nosotros los adultos, fíjense que continúa ahí.
Dice, a través de todas sus actividades, ¿cuáles? Todas las que hagamos, la parroquia alienta y forma sus miembros. Anote, debo de alentar y formar. No solo entretener. Y cuidado comunidades, cuidado coordinadores, cuidado líderes de caer en la monotonía. Cuando yo entro en la monotonía, estoy a punto de fracasar. ¿Cuándo fracasa un matrimonio? Cuando se volvió monótono. Entonces quiere decir que debemos de ingeniárnosla sin adulterar la palabra. Porque la forma como yo voy a crecer y me voy a animar es por medio de la palabra, no por los ingredientes. ¿Cuántos han hecho huevo picado? Usted le puede poner vegetales, o le puede poner chorizo, o le puede poner carne, pero el ingrediente principal, ¿cuál es? El huevo picado. El huevo, perdón. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a hacer un huevo picado, huevo revuelto, para transmitir la palabra, pero como lo haga mi hermana, no lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Anótelo, porque cada uno es único, importante e irrepetible. Es repetible. A mí me invitaron a un sector, no sé si fue el sector, pero un sector de acá. Creo que es el de los héroes, no sé cómo se llama. San José. San José, sí, el de la otra vez. Me invitaron. Y allá yo vi a una hermana que andaba andaba mal de la manita, pero era una señora que movía, que cantaba. Y yo decía, wow, cuando sea grande quiero ser como ella. Señora. No sé cómo se llama, ya tiene el pelo blanco, es un poquito hermosa. Pero bastante presencia del Espíritu. ¿Qué le ponía, mi amado hermano? Los ingredientes. La música es una sola. ¿Qué además en la parroquia? Y con esto vamos aterrizando, porque hay que construir la comunidad parroquial. Es una comunidad de comunidades. Es un santuario donde los sedientos van a beber, y ahí me detengo. ¿Cómo es que la parroquia es un santuario si yo lo que quiero es beber? Entonces, ¿qué bebo en la parroquia? Cuando usted tiene sed, ¿a dónde va a beber? Si no tiene la botella ahí, ¿dónde anda en el campo? ¿Qué busca? Un río. Cuando nosotros estábamos pequeños, usted no me deja mentir, estábamos jugando en la calle, teníamos cerca de agua, X, Y, Z. Nosotros íbamos al grifo y metíamos la boca ahí. O estaba un señor regando con la manguera, préndeme agua. Porque queríamos saciar la sed. ¿Dónde, mi amado hermano, llegan las personas a beber? A un santuario. ¿Y quiénes son los santuarios? Nosotros los bautizados, porque somos templo y morada del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces usted como agente pastoral, mi amado hermano, el día que usted comience a divisar que la gente le cuesta un mundo alarla o que llegue a la comunidad, es porque usted está dejando de ser santuario. ¿Y quién me santifica? ¿Quién me santifica? Anótelo, el Espíritu Santo. Por eso es que decimos domingo a domingo, creo en el Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló y sigue hablando por los profetas. Por eso es que Hechos 29, mi amado hermano, está activo. Porque donde hay un bautizado hay un profeta que está llamado a ser santo porque es sacerdote para estar con él. ¿Sí, verdad? Profeta para hablar en nombre de él y rey para actuar como él. ¿Para qué? Para construir, mi
estar dentro de una parroquia. Entonces los sedientos van a ir a beber a ese santuario. ¿Y qué van a encontrar en ese santuario? El agua fresca. ¿Para qué? Para seguir caminando y ser constantes en la misión. Ser constante en la misión. Y nos están ganando el mandado, comunidades. Nos están ganando el mandado. ¿Por qué? Porque la iglesia que no cree en los santos está predicando que seamos santos. La iglesia que se hace llamar iglesia, no sé por qué sí, son bautizados, salieron de nosotros, son iglesia. Que no tiene santos en los altares, predica el evangelio de la santidad. Y nosotros estamos predicando el evangelio del relativismo. Ese evangelio estamos predicando. Y es ahí donde la gente se choca, y cuando ve actitudes de agentes de pastoral que en lugar de construir, deconstruyen, dicen, no hombre, ¿para qué voy a ir ahí? Para ser como la Juanita, la Conchita o la hermana Estebana, mejor no voy. Espero que no se llame nadie así. ¿Sí? ¿Sí? Si no les acompañamos en los momentos de dificultad, si no tenemos, mi amado hermano, algo que darles, porque vivimos empapados, preparándonos, la gente se va a decantar cuando vea a un hombre bien instruido, que domina al dedillo la palabra y que tiene una cita exacta en un momento de dificultad. Y como no lo encontró aquí, lo encontró allá afuera, ¿qué es lo que hace? Se va, y estamos reducidos al 38%. En cierto momento, cuando todavía era Jesús Manso y Humilde Corazón Parroquia, no se llamaba Capilla San Jorge Romero, estuvimos peregrinando allí 7 años. Recuerdo estas palabras testimoniales de Monseñor, que llegó cierto diácono o seminarista que iba a hacer su apostolado en la zona del hospital Benjamín Blum. Encontraba, si llegaba en la mañana, encontraba ahí a los hermanos protestantes, llegaba al mediodía y estaban, llegaba a la noche, llegaba de madrugada y estaban, y él le dijo una vez, y todavía están acá. Y la respuesta es sí, aquí permanecemos. Mientras el gran elefante siga dormido, nosotros trabajamos. Y lo están haciendo a la perfección, 43% de protestantes en El Salvador. Católicos, 38%. ¿Por qué? Porque la generación actual ha sido incapaz de poder edificar la vida de la generación que nos va a relevar. Y lo hemos degenerado. Si no nos ponemos pilas, mis amados hermanos, nos reducen aún más. Porque ven, vaya, pues se lo pongo más fácil. Ustedes vieron la toma de posesión de nuestro presidente, ¿sí? ¿Verdad? Vieron quién estuvo y quién dio una elocuencia y comenzó a bendecir el país, comenzó a decir, comenzó, ¿sí o no? Sí, y yo dije, ¿por qué? La respuesta está en la encuesta. 43% de protestantismo. Y si ustedes pertenecen a esta parroquia, no me dejan mentir, se recordarán cuando su párroco se sacó el celular, lo agarró y comenzó a hablar sobre la preocupación que tiene ya la iglesia de este incremento de protestantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Termino con esto, mi amado hermano. Necesitamos docilidad y creatividad misionera del pastor y de la comunidad. ¿Para qué? Para construir la comunidad parroquial. Y el catecismo de la Iglesia Católica, en la introducción, en este catecismo está en el 3.3. Nos va a hablar de la aceptación leal y agradecida. Y nos dice, ¿cómo
como pastores aceptamos con gratitud este don de aquel que recibió de Cristo la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. Cuando yo construyo una comunidad, mi amado hermano parroquial, mi labor como agente de pastoral es que mis hermanos confirmen la fe de Jesucristo. Esa es mi labor. Pero si ya no están diciendo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor, es porque no hemos hecho la labor de confirmar a nuestros hermanos en la fe que nosotros estamos predicando. ¿Sí? Miren lo que va a terminar diciendo. Invitamos a todos nuestros hermanos, sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas y laicos, a recibirlo con la misma actitud. Levanten la mano los sacerdotes aquí. Levanten la mano los religiosos aquí. Levanten la mano los diáconos aquí. Levanten la mano los catequistas. Levanten la mano los laicos. Exhortamos a todos los que tienen la posibilidad para ello a tomar contacto con este catecismo de la Iglesia Católica. Levanten la mano. ¿Quién tiene el catecismo de la Iglesia? Sin eso no podemos conocer nuestra fe. Pero no tenga el catecismo guardado, mi amado hermano. Así como anda el teléfono o el smartphone mal llamado, anda el catecismo y la Biblia. ¿Amén? Amén. Primer round. Es eso, ¿verdad? Es eso. Okay. Si tienen preguntas, anótelas y con mucho gusto las vamos a evacuar. Y vamos a reflejar. Vamos a reflejar.